Ahí va. Hola, ¿qué Hola, tal? lo logré. ¿Cómo estás? Miguel? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pues muy bien, aquí estoy en casa de Gonzi, que justo hemos salido de un stream. ¡Hombre! Otro invitado, sorpresa, ahí. Él, te cuento, él se llama Pan Dulce y él va a hacer la entrevista. Ah, Lo buenísimo. siento, soy su Bueno, representante. miau, 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 miau. Bueno, qué bueno. Bueno, y estuviste, venís de un vivo vos también. Miguel. Contame un poco de eso. ¿Qué estuviste haciendo ahí con Gonzi? Resolviendo problemas técnicos, ¿no? Sí, estuvimos resolviendo una prueba técnica para perfiles senior y es la persona que me he enfrentado a la prueba, he sido yo. Gonzi estaba al lado, pues disfrutando cómo sufría y me iba diciendo, esto está mal, esto no sé qué. Nada, pero ha sido muy divertido. Además está muy bien porque cuando hacemos este tipo de pruebas técnicas, también que la gente se cree que solo ven el resultado de, por ejemplo, yo tengo 15 años de experiencia y la gente se cree que yo nací sabiendo hacerlo todo y que lo hago todo bien y no es Claro. verdad, ¿no? Al final todos somos humanos, nos equivocamos y bueno, el que tiene boca se equivoca y lo importante es no dejarlo y conseguirlo. Total, total. Bueno, hay mucho, bueno, yo como, bueno, para la gente que ya me conoce, pero bueno, nos saludamos el otro día en la previa de Sí. Nerdearla. Ya charlaremos más extendidamente, pero me encanta que esta sea nuestra intro. Yo soy Vicky, hago recruiting Ujú. hace, no vamos a decir hace cuántos años, pero más de 12 seguro. Y me pasa mucho esto, ¿no? Me ha pasado mucho en mi carrera eh, yo me dedico a contratar gente de ingeniería, producto también, pero ingeniería por ahí es más mi métier. Y hay mucho, como que mucho cuco detrás de la entrevista, de las Sí. entrevistas en general, y sobre todo la entrevista técnica. Así que después voy a ir a pasar a mirar ahí cómo te fue con Gonzi. Buenísimo. Bueno, un poco de intro para la gente que se va sumando. Eventualmente Pan Dulce nos va a abandonar porque si no creo que no nos va a dejar concentrar. Pero un poco lo que vamos a hacer hoy con Miguel es, vamos a charlar de entrevistas, vamos a charlar de no solamente tips para quienes están entrevistando activamente o para quienes estén buscando también ya sea su primer empleo o buscando atravesar exitosamente entrevistas. También vamos a charlar un poco de lo que Miguel va a estar haciendo en Nerdearla, que estoy muy intrigada y quiero que me cuentes. Y bueno, y por qué no, también Miguel me puede hacer preguntas a mí, ¿no? Porque siempre estamos los recruiters entrevistando y nunca nos hacen preguntas a nosotros. Yo te haré Eh, preguntas, no te preocupes. sí, vamos todavía. Bueno, buenísimo. Antes que arranquemos con la entrevista, contame de qué se va a tratar tu charla, cuándo te pueden ver, dónde te pueden ver. Pues voy a estar en Nerdearla, obviamente, 29 de septiembre, que además no es que yo sea muy creyente, pero es mi santo, es justamente San Miguel, y para celebrarlo, Mira, sí, sí, vamos a estar ahí el 29 de septiembre a las 10 de la mañana en, si no me acuerdo, es que no me acuerdo cómo se llama la sala, pero es la gran sala, no me acuerdo, la sala grande, pone sala grande o algo así. la sala grande Así en el Conex. exacto, en el Track Dev. Así que si quieren saber las novedades en el mundo de la programación web, especialmente quiero, en mi charla lo que quiero demostrar son ejemplos prácticos de novedades que han llegado al mundo del desarrollo web que muy poca gente, incluso empresas que facturan millones y millones de euros, no utilizan y deberían, porque la experiencia del usuario se puede ver muy beneficiada. Así que si queréis ver las últimas tendencias, no os lo perdáis, que seguro que os vais aprendiendo algo nuevo, que es algo siempre súper bonito. Excelente. Bueno, allí estaremos, allí estarán todos. Mirá, la gente te está diciendo, piden que vuelva Pan Dulce, pero alguien me estaba diciendo, quiero leer un comentario, quiero ver si lo entendés. A ver. Que decía, sos la pretty, Midu, sos la pretty para mi vino. La pretty es una versión local de una gaseosa que se toma con vino. Así que toma eso como un cumplido Oh, argentinísimo. Me atrevo qué a decir que esa bonito. persona es de Córdoba, que confirme si es Oh, de, si era de Córdoba o no era de Córdoba. Así que, nada, la qué gente bonito. te ama. Mirá, está encendido esto. Yo es la primera vez que estoy en esta cuenta, así que nada, increíble. Bueno, buenísimo. Antes de nada, vamos a tratar de hacer esto lo más relajado posible, porque yo estuve mirando tu perfil por LinkedIn y dije, esta persona tiene un montón de experiencia, y tienes una experiencia muy distinta tal vez, ¿no? A la de la media en el sentido de tu carrera no ha sido tradicional y quería arrancar preguntándote, primero, cómo llegaste a ser programador y Mm. segundo, cómo transformaste tu carrera y te convertiste en un creador de contenido. Pues yo empecé en la programación un poco de rebote porque yo cuando terminé el bachillerato no sabía muy bien qué hacer.
De hecho, se me daban muy mal las matemáticas y yo pensaba en aquella época que si se te daban mal las matemáticas no ibas a poder tener una carrera de informática. Y de hecho no iba a ir a la universidad porque suspendí matemáticas, la profesora de hecho me dijo no vayas a la universidad, pero ¿qué pasa? Llegué a mi casa y de repente mi madre me dice no, no, tú vas a la universidad seguro de cabeza. Así que nada, ahí me metí, sí, o sea, Y los tienes dos padres, opciones. Sí, sí, o sea, sí, me sí. dijo, ¿qué quieres? ¿Ir a la universidad o te reviento la cabeza? Y yo, hombre, yo si me Bueno, das a si me lo elegir, ponen así, si me lo sí, dicen sí. así. Literal. Así que nada, fui a la universidad y a diferencia de lo que mucha gente cree, se me dio fatal. Me acuerdo que suspendí programación con un cero. De hecho, bueno, un día, estos días en Nerdearla te explicaré la No, historia completa, pero me sí, expulsaron de la universidad por cosas que hice que no debería haber no. hecho. ¿Cómo Sí, es bueno, ya te explicaré. eso? Bueno, lo podemos charlar en otro, por ahí es not safe for Sí, work. Igual ya estamos pasadas sí, las 9:30 de la noche. Pero bueno, sí, nada, sí, espera, me lo voy a anotar mentalmente porque necesito esa anécdota. Después, si querés, sí, la sí. contamos por otro lado. Pero entonces no tuviste como un comienzo No, así. Ah, qué no, bueno, bueno. estoy estudiando ingeniería. Sí, nada, Bueno, nada, es la todo lo experiencia de contrario. muchas personas también, Sí, ¿eh? sí, lo que pasa es que, por ejemplo, es lo que te decía, ¿no? Que mucha gente ve el resultado, pero no el esfuerzo. Y Ujú, eso nos pasa a todos, ¿no? Que vemos como, ¡buah, esta persona! O qué envidia, que se le da bien esto. O ujú. que se le da bien tocar la guitarra. Y luego a lo mejor esa persona lleva 1500 horas Claro, practicando con la guitarra, ¿no? Este tipo de cosas nos pasa mucho porque no somos capaces de valorar el esfuerzo que hay detrás y por eso nosotros no queremos o no queremos hacer todas esas horas, ¿no? Y claro. decimos, nos convencemos de que es que se nos da mal y ya está. Entonces, sí, lo pasé muy mal en los inicios que tuve de programación y estuve a punto de abandonar la carrera, pero llegó un verano y dije, mira, esto no puede ser porque yo pensaba, oye, yo es que no sirvo para programar. Claro. Y al final, un verano dije, esto, voy a revertir la situación, me puse ahí 100% en serio. Y una cosa que sí que aprendí, porque también lo usé como excusa durante mucho tiempo, fue el hecho de que mi profesor no era buen profesor. La verdad es que ahora lo veo en perspectiva y pienso, joder, es que ser profesor es difícil, Mm, sinceramente, ¿no? Y no todo mm, el mundo sabe a lo mejor hacerlo, pero es que es muy difícil, ¿sabes? sí, Entonces, yo siempre pensé que quería convertirme en un profesor que, que no, la gente no pasase lo que pasé yo. Eso es lo que claro, quería. Que claro, nadie, yo, claro. yo, yo es que me acuerdo que terminaba llorando, ¿eh? De estar horas ahí. Es que en mi época no Muy existía. frustrante. ¿Cómo? Que me imagino, muy frustrante, Sí, sí, muy sí. frustrante, muy frustrante. Es que, claro, en mi época, que yo sé que me conservo bien, pero, Pero pero para, el tema es, ¿podemos sí, decir de qué año, sí. en qué año nacimos? ¿Podemos decirlo? Yo sí, lo puedes decir tú. O Lo sea, decimos tú lo al vas a mismo decir. tiempo. Lo decimos al mismo Vale, tiempo. venga, Uno, 1985. dos. Ay, vale. ¡Ah! 1986. Bueno, ¿ves? Somos ¡Ah! todos millennials, Miguel, Pero somos sí, todos millennials. pero Vicky, si te ves fantástica. Y bueno, pero es que claramente nos conservamos bien. No, increíble, increíble. Nos conservamos increíble. Nos Bueno, echamos un poco de pretty de ese por encima. un poco de pretty. Ah, para la gente de Córdoba que está escuchando lo va a saber entender. Buenísimo. Bueno, y Miguel, bueno, entonces un comienzo rocoso, pero que Fatal. termina en un éxito. Sí. Digo, ¿cómo es ese camino de salir de la facultad, empezar a hacer tu actividad? ¿Cómo fue que te... Y por esto que estabas diciendo antes, ¿no? De tal vez por la época en la que nacimos con Miguel, no había contenido por ahí Claro, afuera, así como hay ahora. Ahora uno quiere aprender de algo, le pregunta a ChatGPT, te tira 3 libros y listo, ya o ves. 3 canales de YouTube y ya fue. Sí, sí. ¿Cómo viene por ahí esa intención también de empezar a generar el contenido y en nuestro idioma sobre todo, ¿no? A ver, sí que viene, ahí empieza un poco la intención, pero a mí siempre me ha gustado muchísimo la comunicación. De hecho, yo soy un periodista frustrado. Yo siempre quise ser periodista y tal, y nunca lo pude ser. Pero siempre tuve un programa de videojuegos en la radio que fue súper exitoso. Siempre me ha gustado comunicar. Y entonces, siempre alguna de mis pasiones, pues he intentado llevarlo a esa pasión que también he tenido del periodismo. Y viene un poco por eso, ¿no? Una cosa que yo sí que me di cuenta es que el contenido en español de programación, que ahora, por ejemplo, pues hay gente muy buena como Gonzi y que hace un contenido buenísimo, pero que siempre ha habido esa sensación de, no, es que para ver cosas buenas te tienes que ir a inglés. Y a mí siempre Mm, me ha dado un poco de rabia. Me ha dado un poco de rabia porque la comunidad hispanohablante es, primero que es enorme, pero es que encima es muy talentosa, es súper totalmente. buena.
y nosotros mismos también como que nos decimos palabras negativas, como diciendo, ay, es que como somos de segunda, es que nuestro contenido es malo. Y a mí como que da mucha Mm, rabia porque hay gente muy buena, como por ejemplo Guillermo Rao, que es argentino y que es CEO de una de las total. empresas tecnológicas más importantes del mundo a día de hoy. Entonces, yo siempre he visto eso con un verdadera pena y también como decir, bueno, pues quiero hacer ese cambio y eso es lo que estoy intentando, básicamente, ¿no? Ayudar a la empleabilidad de la comunidad hispanohablante, pero sobre todo de que suba de nivel y que no tenga ningún complejo, que es súper importante. Totalmente. Aplaudo todo lo que decís. Con el recruiting a veces pasa un poco lo mismo, Mm, como, bueno, las prácticas son las de las empresas del Silicon Valley y no, sí, mi ¿no? ciela. En fin. Pero bueno, buenísimo. Entonces, contame esto de la de los videojuegos. ¿Era un programa de radio? Sí, tenía un programa de radio yo empecé en una radio local en mi pueblo, haciendo el programa de radio, y ahí fue cuando iniciaron un poquito claro, de esto hace como pues 10 12 años, una cosa así. Y es cuando iniciaron los podcasts y todo esto. Y ahí fue como la primera vez que me di cuenta que yo estaba haciendo algo en España y que llegaba gente de Argentina, de Colombia, de México. Había gente que nos escuchaba y a lo mejor eran allí las 4 de la mañana, porque en España hacíamos el programa por la mañana. Y nos llamaban y decían, no, sí, estoy aquí en Argentina, son las 5 de la mañana, me despierto solo para escucharlo en directo y tal. Y era muy emocionante. Y ahí es cuando la primera vez que me di cuenta de, wow, cómo de grande es la comunidad hispana, ¿no? Que tenemos un Total, mismo idioma y que nos conectamos con esto y que es increíble. total, buenísimo. Y bueno, de vuelta, estaba yo, no lo puedo evitar, a mí me dicen, tenés que conocer a esta persona, yo me voy a LinkedIn, busco, empiezo a buscar, empiezo a leer. Te conocía de Twitter, ¿verdad? Pero nunca habíamos charlado en vivo y siempre cuando uno se conoce online con alguien es como cuando te ves en vivo decís, ah, mira, acá está esta persona y tenés una carrera larguísima y me imagino que hay mil cosas para charlar, pero si tuvieses que resumir o elegir cuáles Mm, crees que son o han sido o van a ser, no lo sabemos, mm, mm, tus mayores logros, ¿no? Las cosas que, si mirás para atrás, la gente en el plano laboral, ¿no? mm. Pensando en este contexto de entrevista simulada, digo, Sí. ¿cuáles son las cosas por las que esas organizaciones para las que participaste se acuerdan de vos o se van a Mm. seguir acordando de vos? Bueno, pues a ver, yo diría que uno de los grandes hitos que he tenido en mi carrera profesional ha sido liderar el desarrollo de Firefox OS, que es era un sistema operativo libre que estaba haciendo Mozilla y que había muy pocos desarrolladores en todo el mundo que realmente entendían, lo conocían, había muy poquita documentación y yo estuve liderando uno de los primeros desarrollos de aplicaciones, tanto para dispositivos móviles como para televisores, que hicimos una colaboración primero con Telefónica y luego con Panasonic. Y fue muy interesante porque el tener que trabajar mano a mano con Mozilla, tener que defender mis ideas en inglés para Mm, convencer de cosas que tenían que utilizar, el hecho de tener que viajar a Estados Unidos, a Chile, a Japón, para básicamente hablar de esos desarrollos y que eran pioneros, que no había ejemplos que no podías encontrar en ningún sitio. Yo lo recuerdo con muchísimo cariño porque fue un momento que tuve que como pasar de nivel, estaba en un nivel muy cómodo y de repente me encuentro en que tenía que afrontar unos retos que no estaba preparado y que al final lo importante es decir, bueno, no estamos preparados, pero justamente el crecimiento está en esa parte. Y creo que ahí crecí muchísimo como profesional, me di cuenta de muchos errores que cometí, pero también aprendí mucho justamente rodeándome de gente que era muy top y que hizo que viese la ingeniería, la programación de otra forma, ¿no? De una forma mucho más profesional, que hasta ese momento lo veía más como más como si fuese una fábrica, como de crear, de desarrollar y punto, y olvidarte de la calidad del proyecto, de cómo tiene que ser mantenible y escalable en el futuro. Y me cambió tanto la perspectiva que eso es una cosa que me ha acompañado ya para toda mi vida y que la verdad es que estoy muy agradecido de haberlo podido vivir porque me gustó mucho, me lo pasé muy bien. buenísimo. Mira, acá la gente hace, Chio González, dice que hace una pregunta que me parece bastante atinada, que era medio una palabra clave que aparecía por todos lados hace poco, y es si alguna vez te tocó lidiar con estos síntomas, vamos a llamarlo por lo que son, del síndrome del impostor, ¿no? De esto de que a veces, ah, pero yo estoy listo para hacer esto. ¿Cómo? ¿Te pasó alguna vez? Totalmente. A ver, sí.
la cosa es que yo me he enfrentado al síndrome del impostor, pero es que me sigo enfrentando al síndrome del impostor. Y yo creo que también mucha gente se cree que es única, ¿no? De que, solo a mí me pasa. No, la verdad es que le pasa a mucha más gente de lo que parece. Y yo lo que le digo a la gente es que lo abracen. Lo abracen en el sentido de que a mí personalmente el síndrome del impostor me ayuda a sentirme o a continuar siendo humilde, saber que no lo puedo saber todo. No dejo que me controle, como decir, Ujú. oye, no sirvo y tal, pero sí que lo tomo un poco con distancia de decir, bueno, es que es normal que me pueda sentir así porque todavía me quedan muchas cosas por aprender. Hay gente ahí fuera que es mucho mejor que yo en muchas cosas, pero aún así seguro que yo tengo muchas cosas que aportar. Seguro que yo he aprendido, me he esforzado, puedo aportar pese a que pueda tener esto. Y muchas veces yo, cuando me he enfrentado a esto, desde el principio, ya ves, ¿cómo no voy a tener siendo impostor con lo mal que se me empezó a dar la programación? Y en mi primer trabajo lo pasé muy mal, y en mi segundo trabajo y el tercero. Y justo también alineado un poco con la pregunta que me hacías de hitos en mi carrera, en la última empresa en la que estuve liderando, estuve en una multinacional liderando la comunidad de desarrollo web de frontend de la empresa y me tenía que enfrentar a discusiones técnicas, a convencer a mucha gente, a tener empatía, compasión, saber lidiar que no siempre puedes tener la razón y muchas veces ahí incluso me da el síndrome del impostor de decir, oye, esta idea que yo creo que tengo la razón porque técnicamente, porque lo he estudiado, no sé qué, oye, la gente va a darse cuenta que realmente estoy equivocado y si estoy equivocado me van a ver como que soy un impostor. Por supuesto que me ha pasado, pero también me ha ayudado justamente a decir, oye, no te lo das tan creído y entonces escucha bien sus razones, qué es lo que te quieren decir, por qué tienen este tipo de preocupaciones, por qué piensa así, ponte en su lugar y siempre abraza la parte positiva, porque ya te digo que no es tan fácil como decir, desconecta el síndrome del impostor. A mí jamás me ha funcionado. Es como cuando estás Total. triste y te dicen, no estés triste, ¿sabes? Pues dices, no funciona así. No Y funciona entonces, así, tal cual. claro, ojalá. ¿A ti te ha pasado, A Vicky? mí ¿Tú en síndrome del impostor en a mí me tema de re, hiring? ¿Sí? bueno, si hay algo que las personas que estamos manejando procesos de selección tenemos que confrontar todos los días es primero que nos digan que no, Claro. frustración, manejar expectativas de distintas stakeholders, de distintas personas que Mm, toman decisión. La gente cree que somos los recruiters los que tomamos la decisión. Y si ya. bien en una primera instancia tal vez sí ponemos un corte, no sé, porque la Mm, persona necesitaba más habilidad con el idioma, la claro. persona necesitaba un poco más de trayectoria trabajando con una tecnología o con un conjunto de tecnologías. La posta, la realidad es que los que nos bajan el pulgar son la otra parte del Mm, proceso, ¿no? Y esto que decías recién del síndrome del impostor, a mí me vivió pasando. Yo no estudié recursos, a ver, estudié psicología, pero nunca pensé, era de esos estudiantes de psicología que decían, yo nunca voy a trabajar para una organización, porque el capitalismo, ¿no? ujú. Y acá estoy. Y entré a sistemas por la ventana, yo arranqué haciendo QA, Ostras. sí, trabajaba en call centers, estaba Ujú, próxima a recibirme, estaba harta de atender teléfonos todo el día, literalmente. claro. Esta historia que cuento la cuento siempre, hasta que alguien con quien salía en ese momento había entrado a trabajar en una software factory y me dijo, llegué llorando a su casa, o sea, realmente muy Mm, frustrada porque nadie me daba trabajo de otra cosa, ni me llamaban a las entrevistas, o sea, tampoco podía sentirme demasiado impostora porque ni siquiera tenía esa chance. Y me dijo, bueno, pero vos hablas muy bien inglés, hago un paréntesis, a mí me abrió muchas puertas claro. poder tener el inglés fluido. Eh, Vení, aplica acá, que por ahí te toman, lo único que tenés que tener es, nada, ganas de aprender y manejar el idioma. Y entré a trabajar como QA manual, QA nada de programar. Y la primera vez que me sentí como síndrome del impostor fue el día que vino mi manager, que de hecho no sé si estará mirando, pero Gabe Darayo, te quiero mucho, fuiste muy importante en mi vida. Me dijo, bueno, Vicky, mirá, para seguir creciendo en el rol, esto era año 2009, los pongo en tema, el mercado era otro. Me Mm, dijo, para seguir avanzando en el rol, tenés que aprender a programar. Y a mí te mató, ¿eh? me puse a llorar, Claro. literalmente eso es lo que pasó. Aparte me puse a llorar más por la vergüenza que me daba estar llorando por esa situación. Y yo Mm, me fui muy derrotada ese día a mi casa y dije, bueno, nada, una vez que encuentro un trabajo de 9 a 6, con los fines de semana libres, puedo ir de jeans y zapatillas a la oficina. Épocas, ujú. gente para los que están escuchando en esa época íbamos siempre a la oficina. Es como la historia antigua de decir eso, ¿no? Y nada, y bueno,
me corrió por la calle la gerente de recursos humanos y me dijo, pará, yo llegué tarde a la reunión. Ellos no querían que yo me Mm. fuera. Me dijeron, estoy por contratar a una persona senior en selección, vos estudiaste psicología, ¿te interesa ser recruiter? Yo ni siquiera sabía lo que era un recruiter. Y le dije, mi primera reacción fue, ¿cuánto paga? Un poquito más de donde estás hoy. Dale, ¿cuándo arranco? Y así arranqué. Y desde entonces, como yo entré por una vía no tradicional, me costó mucho, Claro, varios años, sentirme segura con lo que hacía. claro, Eh, y creo que, como decís vos, un poco no se acaba nunca, porque uno siempre va ganando nuevos desafíos. Hoy por hoy tengo claro, mi empresa y todos los días tengo síndrome del impostor, así claro. que si me quieren hacer el favor, ir a seguir a Talent Wind a todas las redes, vayan y háganlo. Pero sí, y esto que mencionabas antes me hizo acordar algo que una jefa que no tuve hace mucho me dijo que hablaba sobre la empatía, ¿no? Y que a Mm. veces es muy difícil. Me dijo, no asumir malas intenciones. Cuando alguien te da una crítica, cuando alguien te da una devolución, es fácil ponerse en la vereda de, ¿pero qué le pasa? Si yo estuve trabajando un montón en esto, ¿por qué me dice que Mm. está mal? ¿No? Claro, Y eso, creo que poder escuchar lo que te dice el otro más allá de... Y a veces es muy difícil no tomarse personal las cosas. muy, Y depende muy mucho que difícil. del otro lado también haya alguien que sepa dar ese feedback. Por eso empresas que estén Claro, escuchando sí, sí, sí. entrenen a todos los niveles de sus organizaciones en dar y recibir feedback. Definan qué es feedback y qué no es Claro. feedback. Y Y mira, me yo lleva sobre una... eso voy a... Sí. Ah, perdón, perdón. No, 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 continúa, perdón, perdón, que te tengo que porque cortar. lo iba a sumar con una pregunta que te Sí. adelanté, porque yo le dije a mi le dije, mira, te voy a hablar de esto. Esta es mi pregunta, se convirtió en mi pregunta favorita de entrevista, Ujú, sin importar el seniority, sin ujú, importar el rol, sin importar nada. Y yo después, si querés, te doy mi respuesta. ujú. Pero ¿cuál pensás que fue el pedazo de feedback que te ofrecieron en tu carrera? Idealmente de alguien que te lideró, Ujú. si es de un par también vale, que te ayudó a ser el profesional que sos hoy. Mm. Qué buena pregunta, la verdad. La verdad es que no me podría quedar con uno. Es que tengo varios momentos Bueno, en qué los bueno. que... Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, es que tengo uno grabado a fuego en el que yo estaba en una startup noruega y el jefe, el CEO, justamente pues me veía que yo trabajaba muchísimo, que estaba programando mucho, muchas horas y me acordaré toda mi vida porque me dijo, se sentó conmigo, se puso ahí al lado, me dice, mira, te voy a decir una cosa, pero creo que te lo tomas lo mejor posible. Y es muy importante que sepas diferenciar el ser productivo a mantenerte ocupado. Solo me dijo eso. Y entonces me quedé mirando como, ¿pero por qué dices eso? Y me dice, es que siempre te veo que estás muy ocupado, Sí. pero te has preguntado si lo que estás haciendo es productivo. Y la verdad es que me dejó como, ¿sabes? Porque fue un feedback muy bueno porque no me estaba acusando de nada. Simplemente me estaba ayudando a pensar por mí mismo si realmente lo que porque es lo que me estaba pasando. Estaba muchas horas, estaba muy ocupado, pero realmente estaba priorizando bien. Estaba haciendo lo que debía hacer. A lo mejor tenía que trabajar menos, pero realmente tenía que estar trabajando en lo adecuado, ¿no? Y es una cosa que me ha acompañado toda la vida, en la que siempre he intentado, incluso con compañeros o cuando yo he liderado a otra gente, de decirle, oye, sí, porque hay gente que a lo mejor me ha dicho, oye, es que no puedo, me sale el trabajo por las orejas, es que, y entonces, oye, pues vamos a ver, porque igual estás haciendo un trabajo que no deberías estar haciendo, vamos a ver si priorizando haces lo que realmente tienes que hacer y vamos a ver lo que es importante y vamos a separar lo importante del urgente, que ese es el Uf, segundo feedback, ese es el segundo feedback gran que me dieron. aprendizaje de la vida laboral, Sí, sí, lo sí, sí, ese es el segundo importante del feedback que me urgente. dieron. Sí, que me dijeron eso, porque también me pasó más adelante en otra empresa en la que ya estaba liderando a gente, en la que el CTO me vino y me dijo, bueno, ¿cómo te ves? Estás haciendo muchas cosas y tal. Y entonces le dije, sí, sí, pero es que hay muchas, es que no llegamos y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto también. Es que siempre me pasa un poco lo mismo, ¿no? Y ahí me dijo eso, ¿no? Me dijo, es que hay que separar lo importante de lo urgente, porque algo puede ser urgente y no puede ser lo importante. Entonces, claro, dices, cuando es urgente y si no lo haces, ¿qué pasa realmente? ¿Realmente pasa algo? Si hay un deadline que dices, no llego mañana, claro, es urgente y entonces te da esa frustración de ahogamiento incluso. Y eso es súper importante incluso para la vida, ¿no? Total.
Y Total, creo luego, que las dos cosas que acabas sí, de decir son aprendizajes de vida también. totalmente. Y la primera y otra que fue muy importante cuando estuve empezando a trabajar, estaba con un compañero y me acuerdo que mi compañero, pues, era un compañero que no me caía muy bien, Mm, pero bueno, o sea, no siempre pasa, tenemos compañeros, claro, o sea, pasa. no pasa nada, no somos... Entonces, me acuerdo que hablando con, claro, yo no conocía, yo solo me caía mal, mi compañero, pero no hablaba con él de su vida y tal, sino que no me gustaban sus contestaciones, cómo trataban a los demás, a mí mismo y todo esto, ¿no? Y me acuerdo que hablando una vez fuimos a comer, pero bueno, de rebote. Y me acuerdo que un día me dijo, bueno, es que yo le dije como, oye, es que sinceramente no se puede trabajar contigo, es muy complicado, ¿no? Y me dijo, ya, pero tú te sabes mi historia. ¿Sabes? Tú sabes algo de mí realmente como para llegar a esa conclusión de que no se puede trabajar conmigo, de, no sé, me conoces, porque es que a lo mejor estoy pasando un mal momento, a lo mejor estas semanas o estos meses. Y la verdad es que a partir de ahí yo sí que era muy joven y era muy inexperto. Y una cosa que me di cuenta, que es que en programación y en desarrollo, y a partir de ahí como que intenté tratarle mejor, oye, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho este fin de semana? Y tal, y conocerle mucho mejor. Y me di cuenta que en programación mucha gente se cree que es una cuestión de hablar con máquinas, pero en realidad lo que tratamos es más con personas que no con máquinas. Y que es mucho más importante ser buena persona y eso se va a traducir en todo lo demás. Porque la programación se aprende, lo técnico se aprende, la documentación te la lees, pero ser buena persona es muy difícil de aprender. Y eso muchas veces, incluso gente que tú crees que te marca, te trata mal y todo esto, hacer el esfuerzo, ¿no? Porque hablamos de empatía, pero también con la empatía viene también un poco la compasión, porque es muy fácil, o sea, no es fácil la empatía, pero hay gente que puede empatizar y no compadecerse. Y creo que es súper importante Total, también. Así que yo creo que total. esos son los tres momentos que me dieron como un feedback, que no es un feedback contra mí, ¿sabes? Que es un buen feedback porque es un feedback de hacerte pensar y que yo lo agradecí un montón y que creo que me han marcado bastante, como que lo tengo muy en la cabeza. Totalmente esto de salir al encuentro del otro Mm, y y no al choque del otro, exacto, porque tal cual. no hay puntos de vistas Mm, correctos o incorrectos necesariamente. Por ahí hay más mm, adecuados o menos adecuados en base a la exacto. situación que tenemos delante. Pero nada, me quedé escuchándote, me encanta. Gracias por compartir todo esto. La verdad No, que yo gracias a ti. leí algunos, veo poco, chicos, si tengo el teléfono lejos, pero veía los comentarios de la gente. Nada, creo que hay que hablar más de estas cosas. La Sí, gente total. técnica, porque aparte también es algo que cuando las organizaciones buscan roles con seniority, o incluso Mm, también a la gente, esto vale para la gente junior también, digo, hay todo un, y hablando, no más metiéndonos en el terreno de los tips para las personas, digo, poder llevar eh, armadas esas historias, que no quiere claro, decir mentir o inventarlas, pero tal vez improvisar esto en vivo, para claro, nosotros que tenemos experiencia y ya hemos hablado en nuestra carrera muchas veces, por ahí es sencillo, pero la gente no lo hace todos los días. Entonces yo siempre hablo de tomar control de la narrativa, ¿no? Y vas a tener una entrevista, agarra tu perfil de LinkedIn, tu CV, tu portfolio, lo que sea que uses. Fíjate cuáles fueron tus hitos, fíjate cómo suenan cuando los contás. A veces la claro. gente por querer contar muchas cosas se empasta y no se Mm, entiende. Poder contar, bueno, la situación, la tarea, la acción, el resultado, qué mm, aprendiste, mm, sin que te lo vengan a preguntar, claro. 10/10. Eso que ven siempre en las descripciones de puestos, excelentes habilidades de comunicación. No significa solamente hablar de corrido, significa poder llevar una historia y que esa historia haga sentido con los Mm, aprendizajes, con las cosas que uno sabe, con las cosas que uno tiene por aprender, con las cosas que no salieron mal, con las cosas que no salieron bien. claro, Yo cuando hago esta pregunta en entrevista, el default, o sea, lo que naturalmente hace la gente es contarme las cosas que, nada, yo soy maravilloso, hice esto y me dijeron que soy re lindo. Bueno, qué bien, buenísimo, los logros también se trata de eso, pero muchas veces los logros y las cosas que vamos destrabando de nuestras carreras es justamente cuando las cosas no salen claro. del todo bien, que uno Total. aprende. Si las cosas no salieran bien todo el tiempo, nada,
Es que además existe eso. no crecemos, ¿no? O sea, Total, yo no soy la misma persona que hace 15 años y sería muy triste y muy aburrido pensar que total, no he mejorado en este tiempo y pensar a día de hoy que totalmente. no tengo por delante otros 15 años de crecimiento donde voy a evolucionar, cambiar y aprender, es que sería aburrido. O sea, pensaría y me estaría aburriendo. Ahora mismo lo pienso y digo, pues es que entonces, ¿para qué seguiría? Eh, en el mundo de la programación nunca lo aprendes todo, pero es que si ya no hablamos de la programación, es de cualquier cosa. Estoy seguro que siempre hay cosas que aprender y que por lo tanto hay que estar abierto a cambiar de opinión. Me acuerdo que, mira, una historia muy interesante, que yo estuve en una empresa que estuve 5 años, que estuve liderando en la multinacional, y los primeros años yo tenía una opinión sobre un tema tecnológico y en los últimos años cambié mi opinión y entonces alguien vino como a recriminarme y me dijo algo así como, eres una veleta. Una veleta es como una de estas banderitas que cuando le da el El viento viento, de un sitio a otro. sí, le Exacto, decimos pues. igual. Ah, sí, Estaba vale, esperando que lo perfecto. definas, pero le decimos Sí, sí. igual. Sí, es que yo lo defino porque Por como hay las veces que dudas, digo, sí, por las por las dudas, sí, dudas. sí. Entonces me dijo eso, que es una veleta, y yo le dije, entiendo que, o sea, puedo entender que te puedas sentir así y me sabe muy mal que lo veas así, pero la verdad es que yo creo que el cambiar de opinión, siempre que, hombre, obviamente no va a ser cada minuto, cada hora y tal, pero yo lo único que veo es que realmente pues he madurado mi idea y que a lo mejor me he dado cuenta que estaba equivocado y me sabe mal, pues que a lo mejor en su momento pensaba otra cosa, pero no me siento mal, o sea, prefiero cambiar de opinión de forma realmente, no sé, sentida y consentida con mi cabeza que no traicionarme y pensar que siempre tengo que pensar igual. Así que eso es una cosa que le diría a todo el mundo, ¿no? Que hay que estar abierto a cambiar de ideas y que uno no se puede sentir mal. Esto pasa con los gustos, con las películas, con las parejas, yo qué sé, con cualquier cosa y Sí, que esto hay que totalmente. abrazarlo porque al final el cambio, pues es crecimiento. Totalmente, no podría estar más de acuerdo. Yo pienso en la Vicky de los 20 cortos que Claro. arrancó a hacer recruiting, era otra persona, chicos. Menos mal que era otra persona. Sí, Y Vicky, dentro de ¿hay 15 años, alguna cosa, Vicky, sí. qué es lo que dices? Madre mía, esto he cambiado totalmente mi parecer, alguna idea o alguna creencia o prejuicio incluso a veces, ¿no? Que tenemos, alguna cosa que hayas cambiado totalmente. Eh, Bueno, em, decías una que era la del capitalismo, que me ha hecho mucha gracia, ¿no? Pero bueno, seguro que hay igual otra, sí, sigo con mi crítica al capitalismo, igual, claro. paréntesis. Pero sí, creo que te voy a contar tres cosas. Primero, yo tenía una idea muy errada de lo que era trabajar en la industria con mi profesión desde el Departamento de Recursos Humanos. No fue hasta que empecé a trabajar en startups, eh, que pude entender que el rol no era solamente algo administrativo que ordenaba legajos, sino que era, nada, era hablar con la gente, era tener impacto en la vida de la Claro. gente. Eh, y, y, bueno, nada, y trabajar en empresas que buscaban cierta categoría de personas o personas de tal o cual manera, y, ¿no? Al principio uno tiene que ir con eso, porque es lo que te pide el negocio, no le vas a poder cambiar la opinión al negocio, ¿no? Pero uno también desde su lugar puede poner su granito de arena. De hecho, yo tengo una charla que se llama Me casé con un referido, que la vi en Nerdearla en el 2021, que es como un chiste interno para recruiters de la mejor fuente de contratación en selección de personal son los referidos. Es una Claro. regla, pasa, viene referido, tenemos referencia a esta persona, sabemos que es buena. Y durante mucho tiempo fue mi creencia, hasta que después empecé a ver también lo nocivo que eso era muchas veces para que después, Claro. más adelante en el tiempo, los equipos se hicieran más Claro. heterogéneos. Y fue uno de los grandes prejuicios que yo tuve que romper como recruiter a la hora de evaluar la fuente de donde venían las personas. Y valorar mucho más tal vez al candidato o a la candidata que yo iba a buscar. Que yo le decía, che, Claro. Miguel, tengo una oferta para vos cuando tenés 30 minutos para charlar, ¿no? Así que eso por un lado. Después, creo que la tercera cosa era esta visión de crecimiento. Y esto lo digo también porque escucho que a muchas personas que he entrevistado a lo largo de todos estos años le pasa, ¿no? Sobre todo cuando las personas ya llegan a roles de liderazgo y demás. Yo tenía una versión muy vertical, una visión muy vertical de cómo tenía que ser el crecimiento dentro de las organizaciones. Y allá por el año 2012 yo estaba obsesionada con convertirme en senior, que me dieran la promotion. Recién había cambiado
trabajo, tipo, Vicky, calmate, o sea, acabas de llegar, promotion, para un poco, loca. Y estaba obsesionada con que si yo no tenía ese job title, a mí no me iban a reconocer todo este esfuerzo que me la pasaba todo el día trabajando, o sea, estamos hablando Startup 101, había que... Encima en las épocas la gente iba a entrevistar a la oficina, más difícil de coordinar todo. Eh, Éramos un equipo chico, había que hacer un montón con poco, era nada, complejo. Eh, y eventualmente, yo tenía mucha suerte de esa época de reportar al CEO de la empresa. Esta empresa que les cuento era MuleSoft, ni más ni menos. Era la primera vez que yo reportaba, yo ni siquiera sabía lo que era un C-Level en ese momento. Me dijeron, ah, bueno, vas a reportar a Greg. Bueno, dale, qué sé yo, no sé. Y, y me pasaba que yo no sabía, y ojo, me manejo bien con el inglés, me defiendo, nunca tuve miedo para hablar el inglés, pero me pasaba que no sabía cómo, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo que me tiene que promover porque mira todo lo que estoy haciendo, ¿no? Claro. Y un día tomé coraje y le dije, che, mirá, estoy haciendo todas estas cosas, nada, la estoy rompiendo, mirá, acá estoy, ¿no? Como tratando de... Y él me dijo, bueno, pero pensá, ¿qué significa esa promoción para vos? ¿De dónde qué atributos, por qué? Más allá de los resultados que estás generando. Y al principio, obviamente, no se lo dije en vivo, yo me quedé una ira interna, una bronca, algo que en lo que creo que al día de hoy sigo trabajando, pero esa Vicky de 20 cortos, tengo ya 37 años, o sea, es como que nada, me gusta creer que cambié un montón esas actitudes por ahí un poco más impulsivas que tenía, que en realidad no las explotaba contra nadie, me las explotaba internamente, que creo que no sé qué es peor. Y me pasaba eso, me quedé pensando, bueno, ¿y este tipo qué me quiso decir con esto? Y bueno, y como que me dejó, me canceló reuniones, me la dejó picando y yo tipo, ¿cómo te promueven en esta empresa? No hay career path, porque la. Y nada, me enojé, estaba muy frustrada. Otro manager al que quiero mucho, que no era mi manager directo, pero era como mi línea punteada localmente, agarró y me dijo, Vicky, tu rol no necesita un job title, no necesita un senior, un lead adelante. Vos sos el corazón de salir a encontrar personas para la organización. Como vos digas, con lo que vos digas, como vos te muestres, modela para abajo. No hace falta que seas manager de nada para que eso suceda. Y ahí la cabeza me hizo un clic y me di cuenta que el job title no tenía nada que ver. Que Claro. si decía senior adelante no tenía nada que ver. Mis resultados iban a hablar por sí solos. El bono, los targets del bono los estaba llegando igual. O sea, el problema no venía por ahí. Era un cambio que yo tenía que hacer, que creo que también viene mucho de lo tradicional que es la industria, ¿no? Nos enseñan esto de que la escalerita, ¿no? Primero una cosa, después otra. Y romper con eso fue con terapia de por medio, quiero aclararlo. Sí, porque hay que decirlo, porque sí, fue muy importante, extremadamente importante en mi carrera. ¿Y sabes qué me pasó después de eso, Midu? Al año y pico después de esto que te cuento, me promovieron, después fui team lead, después fui manager, después... Eso vino solo. E incluso cuando llegué a esos roles de liderazgo, que bueno, ahí también tengo un montón de aprendizajes y no digo que lo haya hecho todo bien necesariamente, o al menos en los primeros roles de liderazgo que tuve, porque nadie te enseña a liderar, me pasaba de acordarme mucho de esto, ¿no? Cuando tenía que ir a hablar con mi equipo y que me venían a preguntar, bueno, ¿cuándo voy a tener una promotion? ¿Cuándo voy a estar listo para este próximo paso? Nada, y tratar de enviar este mismo mensaje, más allá de que el contexto de la organización había cambiado y tal vez no iban a tener la misma experiencia que tuve yo, ¿no? Que también eso es un gran aprendizaje, poder entender que las organizaciones tienen distintos momentos y distintas etapas, como cuando, no sé, yo trabajo mucho con early stage startups, ¿no? Startups que son 10 personas. Y la gente en la entrevista, así todo, que yo les comparto el job description, todo lo que, la descripción del puesto, todo lo que dicen, la gente dice, bueno, ¿y cuál es el plan de carrera para esta gente? Y yo por adentro pienso, te acabo de contar que son 10 personas, todavía no tienen un MVP. Acá hay que hacer. La carrera tipo, se va haciendo es otro tipo de sobre la oportunidad. marcha. Exacto, es otro tipo de oportunidad, ¿no? Distinto es ir a entrevistar a una multinacional que, bueno, nada, ponele,
que tienen mucha más estructura y te van a poder hablar mucho más de eso, ¿no? Pero nada, esos fueron mis momentos, ¿no? Esto de entender que no importa el rol que tenés asignado para promover una cultura organizacional, no me gusta hablar en términos de sanidad, pero sí de no toxicidad, no importa el rol que tengas, todos lideramos con el ejemplo, y eso me quedó, y después me lo seguí acordando en distintos momentos de mi carrera también, ¿no? Pero ¿para qué? Aparte no me lo olvido más, la tengo todavía sonando en la cabeza. ¿Para qué querés la promoción? ¿Para qué de Sí, no, verdad? ¿Para qué la querés? el problema, la verdad es que ese es un tema que pasa mucho y que es una cosa que le veo mucho a gente junior incluso, y se genera esa frustración, y yo creo que la frustración viene muchas veces cuando ponemos una meta que además como que tiene que tener un tiempo en lugar de dejar que ocurra, ¿no? Porque a lo mejor es el hecho de estar tan obsesionado con, no, esto tiene que pasar y tiene que pasar en este punto, ¿no? A mí me viene mucha gente y me dice, ¿cuánto tiempo tardo en ser senior? ¿Cuánto tiempo tardo en encontrar mi primer trabajo, ¿no? ¿Cuánto? Y además necesito saber exactamente, y dices, no lo sé, pará, no lo sé, no sé. O sea, al final hay cosas que son orgánicas, que ocurren y que tienes que disfrutar del camino, porque conforme tú te vas dejando llevar también por el camino y te vas a dar cuenta, ¿no? Que tienes que ir a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, tal, entonces te darás cuenta y a lo mejor llega un momento que no quieres ser eso. ¿Sabes? Cuando te vas Total. acercando dices, pues yo no quería hacer esto, quería hacer otra cosa. ¿Cuántos technical leads frustrados he Un entrevistado que me dicen, no, montón, pero yo quiero estar en la parte técnica, yo no quiero claro, eh, hacer people manager, o sea, exacto, no quiero esta parte. sí, Ah, sí, ok, bueno, entonces es otro tipo de camino. claro, Elegí, no les digo que es medio elige tu propia aventura, porque uno a veces también es la circunstancia y las cartas que nos tocan, hay un toque de azar también ahí en esas claro, cuestiones, total. pero, pero eso de no apurarse. Mm. Pero bueno, Mido, escúchame, ya estamos, hace un montón que estamos charlando y yo comparto de los míos, pero quiero, porque aparte lo vi aparecer como tema recurrente en los comentarios y Sí, preguntas de la gente, ¿cuáles son tus top 3, top 4, ok. lo que quieras? Tus consejos para las personas que no arrancaron hace mucho en sistemas y quieren profesionalizarse, dar con su primer trabajo en tecnología. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Mira, la primera recomendación que va un poco al hilo de lo que estamos hablando es, yo entiendo que hay mucha gente que tiene una necesidad, necesita el dinero, la plata, lo puedo entender, pero también hay que tenerle un respeto a lo que trata, de lo que quieres aprender. Porque si piensas que es tan fácil, es obvio que entonces vas a tener mucho miedo de que cualquiera se puede meter y que no vas a conseguir trabajo porque cualquiera lo puede conseguir. Y no es así, es complicado, hay que dedicarle tiempo, constancia, disciplina, hay que estar estudiando, practicando, moviendo las manitas y por lo tanto, mi primer consejo es que hay que tener paciencia y respeto para el tema de sistemas. ¿Es imposible? No, pero es difícil y por lo tanto hay que dedicarle tiempo de calidad. Así que muchas frustraciones que yo veo es justamente porque entiendo que la gente tiene una necesidad. Dicen, no, yo es que quiero encontrar trabajo ya. Llevo 2 semanas estudiando. ¿Cuánto voy a tardar? O me dicen, dime cuántas horas necesito estudiar al día. A ver, no se trata de eso. Y por lo tanto hay que intentar, oye, hay gente que tardará más, que tardará menos, pero el tiempo no puede ser una métrica porque cada persona es diferente, tiene sus necesidades y sus historias. Así que paciencia, es lo que le pediría a la gente, que tenga paciencia. Lo segundo es que, que no tengan nunca jamás miedo a aprender y que no se autosaboteen. Lo peor que podemos hacer, y es una de las cosas que yo fui la primera persona que se autosaboteó y se hundió pensando en que yo no servía para programar, yo me lo he dicho a mí mismo, y eso es lo peor, porque si hay una cosa que tenemos muchas veces como profesionales y como personas humanas, es que somos muy estúpidas y siempre queremos tener la razón. ¿No es verdad? Siempre Es verdad. queremos tener la razón y nos decimos a nosotros mismos, es que no me quiere. Y a lo mejor la otra persona no se lo decimos y está pensando, ¿por qué nunca me dice nada? No sé qué. Y esto nos pasa también mira, a mí me pasaba con la natación, que yo pensaba, es que no sirvo para nadar. Y al final
pues me convencí, porque nos convencemos, porque queremos tener la razón, y me convencí, y yo iba a la piscina y parecía un perrito. Y al final, claro, y al final una vez me dijo alguien, oye, pero tú tomaste clases de nadar alguna vez. Y yo dije, yo no, pero si es que yo no sirvo. Y dice, ¿y por qué no las tomas? Y luego decides a ver si sirves o no sirves. Y es verdad, y dije, ostras, pues es que es cierto que pues Sí. tomé clases, oye, no soy, no soy Esther aquí, no voy a Williams. las, claro, no voy a las Olimpiadas, pero sé nadar, o sea, nado bien y me puedo defender. Y de esto trata lo mismo, no os autosaboteéis, porque aparte de que os vais a convencer, es una pérdida de tiempo impresionante, porque estáis más tiempo pensando en convenceros que realmente en aprender, lo cual es lo peor del mundo. Y lo tercero que le diría a la gente, pues que está muy bien verse vídeos, yo creo contenido, os invito a que veáis mi contenido, es genial, pero hay que mover las manitas. Las cosas no se aprenden ni por fotosíntesis, exacto, hay que agarrar la Ay, pala, mover las manitas, hay que hacer proyectos, hay que hacer prácticas, hay que hacer mil millones de cosas. Muchas veces hay gente que me envía sus portfolios y me dice, Midu, que no consigo trabajo y digo, vale, pásame el portfolio, le echo un vistazo, pásame tu LinkedIn, vale. Y me lo encuentro que está vacío. O en su LinkedIn y veo que clásica. tienen 5 contactos. Y le digo, pero vamos a ver, yo puedo entender que está difícil, pero 5 contactos es que te vas a la calle y en tu barrio, aunque sea picando la puerta, vas a conocer a más gente. ¿Sí? Ve a eventos, ve a Nerdearla. En Nerdearla puedes hacer networking. No hace falta que te pongas a agregar a gente por agregar, pero yo qué sé, ve a un evento y levanta la mano. Oye, alguien tiene LinkedIn, me gustaría hacer una comunidad. Entra a una comunidad como la de Gonzi, la mía, haz piña. Rodéate de gente que tenga tus mismos intereses y tus mismos objetivos, que te contagie esa pasión que a lo mejor a ti a veces te falta, porque al final no siempre podemos estar motivados y tenemos que ser disciplinados, pero cuando te rodeas, a mí me pasa con el running, a mí siempre me gusta hacer ejemplos de todo, pero yo por ejemplo voy a correr y a mí hay veces que me levanto y yo no quiero ir a correr, pero claro, claro, es verdad, es que yo lo que pienso es me quiero quedar en mi casa, en mi cama durmiendo, pero ¿qué pasa? Pues que llamo a un amigo que él tampoco quiere, pero claro, como vamos los dos, pues al final, por un tema de, tenemos esa obligatoriedad, pues vamos y corremos. Pues esto es lo mismo. Hay que hacer comunidad, conexiones y hay que practicar y mover las manitas. Así que esos son mis 3 consejos y que ojalá que les sirva a la gente para hacer un pequeño cambio. Totalmente. Bueno, no podría estar más de acuerdo con vos con esto. Creo que no tengo más nada que agregar. Sí, un tip de networking, porque yo veo que se pone de moda agregar todo el mundo a LinkedIn. Cuando uno tiene la chance de agregar a alguien a LinkedIn, van a ver que hay una opción que dice que le puedes agregar una notita a la persona. Por ejemplo, yo personalmente priorizo agregar a la gente que invierte en escribirme la notita. ¿Para qué me querés agregar a LinkedIn? Claro, Vicky, te vi total. en el vivo conmigo, te subo a mi renta, lejos, ya listo, te conozco de ahí. Mm. Eh, Ahora, pasa muchas veces que la gente agrega, sí, a troche y moche, ve, el recruiter de acá, el recruiter de allá. ¿Te agregó el recruiter? Mándale un mensaje, mandale tu CV. No preguntes, ¿te puedo mandar mi CV? Vos mandale el CV, Exacto. mandale tu GitHub y mandalo actualizado. Antes de ponerse a hacer todo ese networking enloquecido, tengan su GitHub, pídanle a un colega que les revise cómo está todo. No hace falta, digo, no hace falta que las cosas sean perfectas, pero que sí, no sé, lo que diga su CV y lo que diga en LinkedIn condiga, digo, que haya una relación. A veces me pasa de ver CVs y ver perfil de LinkedIn y decir, pero pará, ¿qué pasó acá? No se Mm. entiende. Y a veces incluso no hace falta que un experto te revise el CV, basta con que se lo mandes a Total. un amigo y le diga, che, Pirula, dame feedback. ¿Se entiende lo Sí, que sí, sí. quiero? ¿Se entiende el CV? Nada, eso, y voy a cerrar con que, y esto es un gusto personal, los CVs con barras de progreso y estrellitas de cuánto sabe uno de cada cosa, kill it with fire. Tengo que decirlo en nombre de la comunidad de Recruitment Latam, que estamos también Muy bien. acompañando a nerdearla, dejen de hacerlo. Por favor. Yo no sé a quién se le ocurrió, pero dejen de Yo, hacerlo. Por yo, favor, se yo- los pido, confunde, no se entiende. ¿Qué sabe? sí. 5 estrellas de JavaScript. Claro. Tenés que 70%. Claro, 70%. 70% de, no sé, Git. ¿Cómo Sí. es? ¿O sabes o no sabes? ¿No? Pero bueno, nada. Voy a cerrar
repasando, Midu, que Sí. vas a estar 28 de septiembre en el Conex, en Nerdearla. Esto también se transmite en vivo. Recuérdense anotarse a Nerdearla, pueden ir a nerdear.la, se anotan, sacan su entrada, tanto para ir en vivo como para verlo virtual. Midu va a estar hablando a las... El 29 de septiembre a las A 10 de las la 11, mañana. ¿A 11? Sí, tengo 11:05 AM en Swapcard. Vale. Pensaba que era a las 10. Vamos a chequearlo, no, es el jet lag, no se preocupen. Puede ser, puede ser. Puede ser. Si no, lo ven en la agenda de Eh, Nerdearla. No pasa sí, nada. pueden entrar a Swapcard. Si se bajan la aplicación de Swapcard antes, mucho mejor. Recuerden que en Swapcard también pueden armarse su cronograma. Me gusta esta charla, me gusta esta otra, así no se pierden ninguna. Y bueno, nada. Midu, nos vemos en el Conex muy Nos pronto. vemos. Me Sí. encantó charlar con vos hoy. Gracias Igualmente. por el Fue tiempo que nos genial. dedicaste. Nada, un Y nos placer. vemos a todos en Nerdearla. Nos Muy vemos. prontito. Un abrazo. Cuídense mucho. Chao. Un salito. Chau, chau.